Estamos entonces en la serie de El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, producto final de Moisés. Recordemos que hemos estado hasta los momentos considerando el libro de Génesis en 3 partes fundamentales. Estamos en la sección llamada José y sus hermanos o los patriarcas posteriores. Va desde Génesis capítulo 37, versículo 2, hasta Génesis capítulo 50, versículo 26, es decir, todo el libro, hasta el final del libro de Génesis, hasta el último capítulo. Hoy vamos a considerar lo que es entonces el significado original y la aplicación moderna de lo que escribió Moisés a su audiencia. Recordemos básicamente la división del libro. La división del libro de Génesis. Número 1, desde capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 9, hemos estado viendo la historia de los inicios o la historia primigenia. Allí Moisés destaca los principios de la humanidad, la caída en el pecado, ¿verdad? Por el engaño de la serpiente. Y vemos también que el llamado de Abraham para iniciar entonces el pueblo de Israel. Pero un dato importante en esta historia de los inicios es la promesa que Dios hace en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, acerca de mandar Dios una simiente de la mujer que iba a revertir los efectos dañinos del pecado. Y de ahí se desprende entonces la historia de la redención. La segunda parte del libro de Génesis en total consta desde el versículo 10 del capítulo 11 hasta el capítulo 37, versículo 1. Allí Moisés destaca las historias de Abraham, Isaac y Jacob. En eso podemos decir que es la historia o la primera historia patriarcal, los primeros padres de la nación de Israel. Abraham, un hombre pagano, ¿verdad? Fue llamado por el Señor por gracia, Dios le pidió lealtad, Dios le bendijo y él fue de bendición entonces para el mundo. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa en Abraham también la recibe Isaac. Esa promesa de Isaac, recuerden que Abraham tuvo 2 hijos, el primero Ismael, de una manera no legítima. El otro, Isaac, que es el hijo de la promesa. Ahora, en Isaac, siendo el hijo de la promesa, allí él es el heredero entonces de la promesa de Abraham. Y ahí pasa, Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. La promesa pasa entonces a Jacob, el que, bueno, podríamos decir el menos indicado, ¿no? Por todo su historial. Sin embargo, eso es lo que nos habla la historia de los patriarcas, la primera historia. Estamos entonces en la sección de la historia patriarcal posterior, es decir, la descendencia de Jacob, los hijos de Jacob. Esto está desde el capítulo 37, versículo 2, hasta el final del libro de Génesis. Estamos entonces en esta sección y la clase pasada hablamos acerca de lo que es la estructura y el contenido de esta sección del libro de Génesis. Hoy vamos a hablar acerca del énfasis común y particular de esta sección. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Para recordar básicamente, número 1, cómo podemos entender la historia, la gran historia, el gran drama que se nos presenta de la historia de José y sus hermanos. Los primeros versículos del capítulo 37 nos habla de la discordia patriarcal, ¿sí? José, un muchacho de 17 años, muy amado, más amado que el resto de los hermanos de él por su padre, lo tuvo en su vejez, de su esposa amada, ¿verdad? Y este muchacho, un poco imprudente, él empieza a decir las cosas, aparte que era muy amado, era odiado por sus hermanos y era imprudente en el sentido de decir todo lo que soñaba. El Señor le daba unos sueños, ¿sí? El primer sueño, ¿verdad? Él decía que estaban los manojos de
espigas, ¿sí? Y todas las espigas de sus hermanos se postraban ante la espiga o el manojo de espigas de él. Ese fue un sueño, eso obviamente produjo odio de los hermanos. Y el otro sueño, él estaba alrededor, habían 11 estrellas, el sol y la luna, y todos se postraban delante de él. Y obviamente se incrementó el odio, discordia patriarcal, por envidia, por enojo. Él de alguna manera molestó a sus hermanos. Luego ellos se separan de manera brusca, de manera violenta. Ellos quieren matar a su hermano José, todos sus hermanos le tienen envidia, lo ven desde lejos, la túnica de colores recuerdan, y bueno, viene el soñador, vamos a matarlo. La intención era meterlo en una cisterna con agua, no sabían que no tenía agua, es decir, estaba seca, pero la intención era matarlo. Está seco allí. Llega, recuerden este dato, ¿verdad? De Rubén. Rubén quiere librar a su hermano José. Él es nuestra propia sangre, no le hagan esto. Y ellos agarraron a José y lo metieron en la cisterna. Pero luego llega Judá, el personaje emblemático en esta historia. Llega Judá y dice, bueno, ¿qué provecho vamos a sacar de que lo matemos? Vamos mejor a venderlo. Y todos los hermanos le hacen caso a Judá, ¿sí? Entonces vemos que Judá tiene un liderazgo en medio de sus hermanos. Terminan vendiendo a José a una caravana de ismaelitas que iban camino a Egipto. Lo venden y en esta sección también, recuerden, muchos comentaristas dicen, ¿por qué el capítulo 38 de Génesis? ¿Qué tiene que ver el capítulo 38 de esta historia de Judá con Tamar en medio de la historia de José? Bueno, precisamente lo que quiere hacer Moisés es hacer un contraste, básicamente, cómo vivían los hermanos de José en contraste con cómo vivía José lejos de su casa. Por un lado, Judá cayó en una tentación, Tamar lo sedujo como una prostituta y él cae en esa tentación, a diferencia de las tentaciones que tiene José. Es un hombre que sale airoso de las tentaciones, victorioso, y ese es el contraste que quiere hacer entonces Judá. Moisés coloca a Judá como en representación de todos sus hermanos. Luego viene el tiempo de la reconciliación, hambre. Ya es exaltado José, el faraón lo coloca allí al segundo al mando de la nación más poderosa en ese momento, y llegan los hermanos buscando comida y empieza José prueba a sus hermanos, entiende que ellos han cambiado, Dios ha hecho un trabajo en ellos, los está trabajando en el corazón de esos hermanos, los está quebrantando. Ellos dicen, Dios nos está haciendo esto, nos está haciendo pagar lo que le hicimos a nuestro hermano José. Y finalmente José se da a conocer, los perdona y empieza la reconciliación patriarcal. Y finalmente en el capítulo 47 José manda por fin a buscar a su padre. Ahora se unen una vez más. 47 del 13 al 27 viven esa etapa juntos y terminan con armonía patriarcal. Recuerden que la primera sección y la última sección corresponden entre sí, hay una relación entre ellos, ¿sí? Comienza con discordia, termina en armonía, ¿sí? Hay un balance allí. Luego la sección segunda con la cuarta sección también hay un balance, hay una relación entre ellos, hay una separación y ahora están viviendo juntos. Pero el tema principal de la historia de José se encuentra en esa sección desde el capítulo 42 al capítulo 47, versículo 12 de la reconciliación patriarcal. Vamos entonces a considerar ¿qué se estaba proponiendo Moisés a enseñar a su audiencia original? Recuerden, Moisés, el libertador del pueblo de Israel, por mano de Dios, de Egipto, ellos están camino hacia la tierra prometida. ¿Qué se estaba proponiendo allí? Bueno, lo primero es, vamos a hacer dos cosas. Número uno, para ver el significado, el significado original y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Vamos a buscar en primer lugar los énfasis comunes
que hay en la historia de José respecto a la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Hay énfasis en comunes que vemos en la historia de José y sus hermanos, que también lo vimos anteriormente. Y luego vamos a ver énfasis particular que tiene que decir Moisés en solamente la historia de José y sus hermanos. Comencemos entonces con los énfasis comunes. Recuerden los temas principales que hemos estado viendo, tanto de la vida de Abraham como la vida de Isaac, la vida de Jacob. Los temas principales son gracia divina. El segundo, una lealtad requerida. Gracia divina a Israel, lealtad requerida a Israel. Bendición de Dios hacia Israel. Bendición de Dios por medio de Israel. Estos son los 4 temas que son énfasis tanto en Abraham, en Jacob, ¿sí? Y también en la historia de José vemos lo mismo. Vamos a ver cada uno de estos temas principales. Vamos con lo que es la gracia divina a Israel. En la gracia de Dios, obviamente, todo lo que vemos de Dios en el trato con su pueblo es de pura gracia. Ellos no se merecen las bendiciones del Señor y aún así Dios está con ellos. Dios por gracia está con su pueblo, por su pacto, por su... Él ha decidido, Él se ha juramentado en ser el Dios de su pueblo. Los sueños de José nos hablan de cómo Dios tuvo un trato muy especial con José para revelarle el futuro. Y eso vemos una gracia de Dios especial hacia la vida de José. Vemos cómo este muchacho ve que su futuro va a ser mayor que el resto de sus hermanos, aunque el camino no se le fue revelado, se le reveló el final de su camino, ¿sí? A nosotros como pueblo de Dios se nos ha revelado el final de nuestro camino en la Jerusalén celestial, ¿sí? Pero no se nos dice cómo va a ser el transitar en ese camino, pero debemos colocar nuestros ojos en el galardón final. Eso es lo que nos va a mantener. Recordar que Dios es fiel a sus promesas. Así como José pudo haberse amargado diciendo: Señor, si tú me prometiste esto en los sueños, ¿por qué ahora soy esclavo? Y luego, ¿por qué ahora soy un preso? Pudo haberse rebelado en contra de Dios, pero definitivamente José guardó en su corazón seguir esperando en el Señor. Lo segundo es que constantemente se ve la presencia de Dios en medio de las luchas de José. Vayan conmigo a estos versículos, por favor, capítulo 39. Vamos a leer estos versículos para que nos demos cuenta. Está allí ahora José en la esclavitud en Egipto, en casa de Potifar. Versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba, gracia de Dios. Y él no solamente podía decir, bueno, yo sé que Dios existe. No, él podía sentir que Dios estaba cerca de él. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Interesante, no solamente José se dio cuenta de la mano de Dios en medio de la tribulación, de la tristeza, de la aflicción, sino que el impío también se dio cuenta que Dios estaba con José. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Gracia. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo.
No solamente José tenía gracia, sino que también los demás eran beneficiarios de la gracia de Dios en la vida de José, en la presencia de Dios. No solamente en el tiempo en que estaba con Potifar, también en la cárcel José pudo sentir la presencia de Dios. Versículo 20. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, ¿qué dice? Pero Jehová estaba con José y le exaltó y le extendió su misericordia, su gracia. Entonces el tema de la gracia, aunque no se diga de manera explícita en la vida, lo vemos, en la vida de José lo vemos el Señor un trato hermoso de gracia, de misericordia, de condescendencia. Entregó, ¿verdad? Le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Entonces vemos que José, el mejor de los empleados, el mejor sirviente, sentía la presencia de Dios. Dios prosperaba todo lo que él hacía y lo hacía bien para la gloria de Dios. Dios lo llevó en medio de su contexto, lo llevó a un nivel alto. Y de los presos, el mejor de los presos. Sea cual sea la situación, fue el mejor en su situación. No en una situación de pecado, sino en una situación difícil, tuvo gracia divina. Pero no solamente lo vemos en los sueños de José, en la presencia de Dios repetida en José, sino también la exaltación que tuvo José ante Faraón. Vamos solamente a leer estos versículos, capítulo 41, versículos 42 al 45. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. La exaltación. No solamente porque, los versículos anteriores ustedes recuerden que José, ya un hombre cambiado después de 2 años en la cárcel, un hombre ya totalmente cambiado, renovado, esculpido por la mano de Dios. Allí llega el faraón: tú eres el que interpreta los sueños. Solamente el Señor dará la interpretación. Le daba la gloria, le daba el puesto a Dios, le daba la gloria a Dios, y el Señor lo exaltó. Eso lo vemos entonces en la gracia divina, pero también en la bendición que su padre Jacob le dio. Vayan conmigo al 48, versículo 1. 48, versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Quién era el mayor? Manasés. Y Efraín era el segundo. Y se lo hizo saber Jacob, diciendo: aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿A qué se está refiriendo Jacob en ese momento? A la promesa heredada que él había recibido de su padre Isaac. Esa herencia, esa promesa heredada de Abraham, también se le iba a dar a los hijos de José. ¡Qué gracia! José el 11,
el 11º hijo de Jacob, fíjense con la gracia de Dios otorgándole esa herencia patriarcal. Versículo 5, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, ahora Jacob intencionalmente lo hace, coloca a Efraín de primero, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a la tierra de Egipto, que dice, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Es decir, como Rubén y Simeón, los 2 primeros, así van a ser ellos para mí. Van a ser los 2 primeros, es decir, los está adoptando. Las promesas van a pasar a tus 2 hijos. No solamente a uno, sino a los 2. Es decir, una doble porción de la promesa. Gracia por todos lados en la vida de José. No porque se lo ganó. Si bien respondió correctamente, en la mayoría de los casos respondió correctamente, siempre debemos atribuirlo siempre a la gracia de Dios. El segundo tema común, ¿verdad?, que hemos visto es lo que es la lealtad requerida a Israel. Recuerden que Dios, a pesar del mal comportamiento de los hijos de Israel, Dios todavía era fiel a sus promesas, ¿sí? Y precisamente Moisés, a su audiencia original, aunque no le estaba diciendo de manera explícita cuáles eran los requerimientos que Dios estaba esperando de los patriarcas posteriores, es decir, de los 12 tribus, ¿sí?, lo que fueron los padres de las 12 tribus, de alguna manera sus vidas estaban reflejando eso. De manera negativa, por ejemplo, los pecados de los hermanos de José contra José les estaba diciendo a la audiencia original, miren cómo nuestros padres infringieron la ley divina. Recuerden que la ley viene, o la codificación de la ley viene en Moisés, pero ellos de alguna manera también habían quebrantado la ley. La audiencia original, al leerlo, tuvo que haber relacionado, esto está quebrantando tal mandamiento. Por ejemplo, en Génesis 30, del 37, 20 y el 27 lo podemos comparar con Éxodo 13. ¿Sí? Vamos a comparar esto rápidamente. Génesis 37, hablando de que venden a su hermano o quieren matarlo. Génesis 37, 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Entonces, allí básicamente para el pueblo de Israel tuvieron que asumir, bueno, esto es un acto en contra de la ley de Dios. Básicamente, ¿en qué parte de la ley dice? En el 6º mandamiento, no matarás. Ellos estaban infringiendo allí la ley. Versículo 27 del 37. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano contra él. Vender a su hermano también estaba en contra de la ley. Vamos allí a Levítico 19. Levítico 19. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Versículo 7 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere, ¿qué?, vendido, ¿cuál es la respuesta? Morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. La pena capital para aquel que venda a su hermano. Eso es lo que le correspondía a los hermanos de José. Y la audiencia original estaba muy familiarizada con los mandatos de Dios. Cuando estaban leyendo esto, seguramente estaban relacionándolo, mira cómo ellos fueron desleales al Señor en no guardar la ley.
En cuanto al engaño, Éxodo 20:12 dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿recuerdan? ¿Y ellos qué hicieron? Lo engañaron. Y tanto fue el engaño que lo hicieron llorar amargamente. 37, Génesis 37, quiero que lean eso rápidamente, los últimos versículos. Entonces, versículo 31, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna bestia mala lo devoró. José ha sido despedazado. Fíjense, es un engaño, porque ellos no le dijeron: mira la túnica, una bestia lo despedazó. No, eso fue una conclusión lógica que llegó Jacob. Y ellos podían decir: nosotros nunca le mentimos, sí, pero le engañaron, lo hicieron creer eso. Miren cómo lo hicieron creer tanto. Versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y miren la caradura de los hermanos. 35, y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas. ¿Y para qué? Consolarlo, pero qué cosa. Llevaron la mentira y no le importó que era su papá. Y aún así Dios cuidó a los patriarcas, a pesar de sus pecados. Bueno, la tentación de Judá, ya no es necesario ahondar en esto, ya lo hemos visto. Obviamente, en el capítulo 38 se nos muestra cómo Judá cayó en una inmoralidad sexual, ¿verdad? Y eso es cosa que en Éxodo 20:14 dice: no adulterarás. ¿Sí? Entonces, y en Levítico 19:29 también se nos habla del pecado sexual. Pero Dios no solamente otorgaba bendición a pesar de su deslealtad, ¿sí?, sino que también Dios respondía con gracia y bendición cuando eran leales y se portaban correctamente. Y eso es lo que nos habla la característica del carácter de José. La tentación de José, capítulo 39, vean cómo él se guardó de la impureza sexual. Él huyó. Él no dijo: Dios te reprenda, diablo asqueroso. No le dijo nada de eso. Simplemente huyó, se fue, ¿verdad? No le machacó la cabeza al diablo. Se fue, porque él no peleó, él huyó, fue inteligente. Y en Éxodo 20:14 ya sabemos que no adulterarás. En este caso José de alguna manera se muestra como aquel que cumplía la ley. La honra a Jacob. Fíjense estos versículos hermosos. Capítulo 46. Capítulo 46. ¿Cómo era la contraparte entonces ahora de Jacob? Capítulo 46. Versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo, ya que he visto tu rostro, ya sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos: y a la casa de su padre subiré y le haré saber, ¿verdad? Más adelante, versículo 34, capítulo 47, versículo 12, 47:12. Y alimentaba José, ¿a quién? A su padre, lo cuidaba, no solamente a él, sino a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Ahora, quiero llamar también su atención cuando finalmente: vayan a buscar a mi padre, le dice José a sus hermanos. ¿Y cómo va él a buscar a su padre? Le manda regalos, le manda una cantidad de cosas, no para impresionarlo, sino para honrarlo, para honrar a su padre. Esa era la intención de José, no simplemente decir: mira tu hijo, el abogado,
Mira a tu hijo el arquitecto, mira, siéntete orgulloso de mí. No, mira papá, te honro con los bienes. La honra al padre, eso es lo que estaba demostrando. Y obviamente la misericordia hacia sus hermanos. Vayan ahí al Levítico 19, 18, una vez más. Perdón por hacerlo buscar tanto la Biblia, hermano, pero vayan conmigo. Levítico 19, 18. Qué hermoso es esto, miren. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. José cumpliendo en la práctica este mandamiento. No os pese haberme vendido, sí lo hicieron, pero no os pese. Y les da alimento, los perdona, ya no le deben nada a José. Lealtad en la historia de José. Ahora vamos a ver lo que es la bendición hacia Israel, bendición hacia los patriarcas, bendición. Bendiciones a pesar de la deslealtad y bendiciones en respuesta a la lealtad. Capítulo 47 y el capítulo 49 nos habla de cómo ellos recibieron bendiciones. No solamente los hermanos de José recibieron bendiciones de José, eran alimentados por José, sino que en el capítulo 49 Jacob les da a cada uno una bendición especial, particular. ¿Sí? Jacob bendice a cada uno de sus hijos. A sus 12 hijos los bendice. A José ya lo había bendecido doble. Pero también en capítulo 49 hay una bendición también para José. Y todas estas bendiciones tienen que ver con estas bendiciones que fueron hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, ellos eran todos, los 12, los herederos de la promesa patriarcal. Y en último lugar, la bendición de Dios por medio de Israel, que también por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob, en este caso por medio de Israel. Todos los que estaban cerca de ellos fueron beneficiarios. Número 1, Potifar. ¿Sí? Él fue bendecido por medio de José, ¿cierto? Ya lo leímos. ¿Quién más fue bendecido por medio de José? El carcelero fue bendecido por medio de José. ¿Cuál fue la bendición del carcelero? Pudo hacer otra cosa que hacer su trabajo, porque le dejó todo el encargo de la cárcel a José, el carcelero. ¿Pero quién más? El faraón. El faraón también fue beneficiario de la bendición en José. Nadie podía interpretar el sueño de faraón. Solamente José lo pudo hacer y se pudieron preparar con buena antelación para el tiempo que se le estaba avecinando. Entonces no solamente faraón fue beneficiario, sino también el mundo entero fue beneficiario. Se acabó la comida en todos lados. ¿Y a dónde acudían todos? A Egipto. A Egipto, solamente allí había comida, bendición por medio de Israel, o bendición por medio de José en este caso, pero también una bendición para su propia familia, bendición para su propia familia. Capítulo 45, vayan conmigo, versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Si usted compara estas palabras de José, podemos decir que Moisés estaba haciendo también eco de esas palabras. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad y para daros vida por medio de gran liberación. Es lo que estaban experimentando los israelitas en Moisés. Y es lo que habían experimentado la audiencia original de Israel, en este caso, pues los hermanos de José. Esos son los énfasis comunes que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora claros.
Para entender el significado original, veamos entonces estos 4 temas como están inmersos en todo este drama de la historia de José y sus hermanos. Pero no solamente eso, también hay historias o énfasis particulares que se le estaban dando específicamente a la nación de Israel. Y esto es muy interesante, porque la historia no es simplemente seguir la historia, el hilo conductor para que sepan de dónde vienen, no es solamente eso. La historia de José y sus hermanos enseñó a las tribus de Israel a cómo convivir en armonía frente a la conquista y al asentamiento en la tierra prometida. Ese es el propósito final de Moisés. Ustedes son hermanos, ustedes deben cuidarse, no deben ser desleales, no deben comerse unos a otros, deben cuidarse, deben protegerse. Ustedes van a conquistar la tierra prometida, lo deben conquistar todos juntos. Cuando ellos iban camino hacia la tierra prometida, antes del fallecimiento de Moisés, en el lado oriental del río Jordán, ellos ya han tenido un pedazo de tierra que han conquistado, han matado a unos reyes allí y han conquistado ese pedazo de tierra, se les da a unas tribus, en esto es Rubén. Pero ¿cuál es el compromiso de estas tribus que les da Moisés? Vayan con sus hermanos a seguir conquistando el resto. Cuando ellos terminen de conquistar, ustedes se devuelven a su heredad. Y ellos dijeron, está bien. Y así fue. Ellos fueron con sus hermanos, pelearon, asentaron a sus hermanos con Josué y ellos se regresaron para estar con sus familias al otro lado del río Jordán. Entonces, ¿qué es lo que Moisés le estaba pidiendo? Que tengan cuidado ellos, cómo se comportaban como pueblo de Dios. Y ese es básicamente el mensaje que que Moisés les estaba dando. Vayan conmigo al capítulo 45. Perdón, capítulo 46 de Génesis. Sí, 45, perdón. Capítulo 45, versículo 24. Fíjense estas palabras. José ahora les dice a ellos, vayan ustedes y busquen a mi padre, ¿cierto? Versículo 24, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Si hubiese quedado la historia ahí, listo. Pero es interesante lo que les dice José a sus hermanos. Y les dijo, no riñáis por el camino. Yo los conozco. No riñáis por el camino. Y estas mismas palabras le estaban cayendo a la audiencia original de Moisés. No riñen en el camino. No peleen entre ustedes. Guarden la unidad. Guarden la paz entre ustedes. No riñáis. Y es lo mismo que se nos dice a nosotros, hermanos. No peleemos entre nosotros como pueblo de Dios. Conservemos la unidad. La unidad no la hacemos. La unidad está hecha por Cristo Jesús. La unidad la debemos conservar. La unidad en la fe, ¿verdad? Un bautismo, una fe, un Señor, un Padre, ¿cierto? Ahí debemos enfocarnos para que el reino de Dios siga avanzando, hermano. Un reino dividido no va a permanecer. El llamado es para la iglesia del Señor, ¿sí? Fue un llamado para la audiencia original. No riñan, no peleen entre ustedes, no se coman entre ustedes, perdónense, sigan adelante, cuídense. Y es lo que vamos a ver a continuación para terminar esta clase. ¿Cómo vemos el énfasis particular en la historia de José? En dos maneras. Primero, se habla de la unidad nacional y luego se habla de la diversidad nacional. Esos son los dos aspectos para entender los énfasis particulares que se da en la historia de José. Vayamos en primer lugar con la unidad nacional. Esto es muy interesante. Lo que es la unidad nacional. Recuerden lo que hemos visto hasta ahora. Hay una promesa que se le da a Abraham, ¿recuerdan? Esa promesa, aunque Dios bendijo a Ismael, Dios le dio esa promesa realmente a Isaac. En Isaac tuvo también dos hijos, ¿recuerdan? Isaac y Jacob. Esaú y Jacob. Y aunque Esaú también fue bendecido por Dios, quien heredó la promesa fue Jacob. Fíjense, hay una
una sucesión exclusiva. Eso es lo que nos está mostrando Génesis desde el primer capítulo hasta la historia de José y sus hermanos. Pero ya allí ya no hay una sucesión exclusiva, sino una sucesión inclusiva. Porque ahora no solamente son ellos, ahora es todos los hermanos. La sucesión exclusiva podemos definirlo como el favor especial de Dios a través del tiempo, a través del cual una figura principal, o por medio, mejor dicho, de una figura principal o un patriarca. Es decir, esa promesa, ese favor especial de Dios, en primer lugar en Abraham, luego ese favor especial de Dios, quien destaca ahora, la figura principal es Isaac, luego quien destaca es la figura principal Jacob, pero luego son todos, lo vemos de esta manera. Dios le da una promesa hermosa a Adán, ¿recuerdan? En tu simiente serán benditos, la simiente de la mujer. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? Tuvo 2 hijos al principio, Caín y Abel. Pero Abel fue muerto, ¿verdad? Por Caín, fue asesinado por Caín, su hermano mayor. Pero luego llega Set, el sucesor de Abel, y por allí esa promesa se traslada a Set. Luego de Set, esa promesa, según el relato de Génesis, es trasladada finalmente a Noé. Noé igualmente tuvo 3 hijos. Sem, en orden, lo estoy nombrando en orden de nacimiento, o como se nombra en la Biblia, Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Sem, Cam y Jafet. Son 3 hijos, ¿verdad? Uno es maldito, Cam, el otro es bendecido, Jafet, pero el que hereda la promesa es Sem. Sem hereda la promesa. Luego en el relato de Génesis vemos cómo, ven que hay una exclusividad, es con una sola persona que está el asunto. Luego en Sem vemos que finalmente llega el llamado a Abraham. Abraham tiene ahora 2 hijos, ya no son 3, ahora son 2. A medida que pasa el tiempo, la gente, no, eso no significa eso. Abraham, Isaac, Ismael, Isaac. Ahora, la promesa pasa a quien Ismael es bendecido, pero Isaac es quien hereda como tal, es el hijo de la promesa. Pero a su vez Isaac tiene 2 hijos, otra vez 2 hijos, ya se acabaron los 3 hijos, ahora de 2 hijos, Esaú y Jacob, pero quien hereda la promesa es Jacob. Y ahora en Jacob, quien hereda la promesa, ya no tiene un hijo, ya ahora son 12, se multiplicó. Las 12 tribus, Génesis 49 es el reflejo de eso. Cuando se les da la promesa, es decir, cuando se les da la herencia a cada uno, es precisamente ustedes todos son los herederos de la promesa. Hay una inclusividad, es inclusivo ahora. Es lo mismo que se enseña para la iglesia, hermano, y eso es lo que le da la unidad a la iglesia. Ya no es solamente al pastor de la iglesia, la promesa de la fe. Ya no es solamente a una familia en particular, ahora es todo verdadero creyente. Todos son herederos de la promesa en Cristo Jesús. Como dice Robert Kessler, pronúncialo como usted quiera. La historia se convierte, dice, en un paradigma, la historia de José. Y él dice, creo, en cómo Dios está trabajando en la comunidad del pacto para lograr la unidad, ya que José y Judá terminan unificados. Recuerden que estos son los 2 personajes principales en la historia de los hermanos, no en conflicto. Eso es un buen ejemplo para la gente más adelante. José y Judá son 2 de las principales tribus de Israel y se convierte en un gran ejemplo para ellos del tipo de unidad que Dios quiere ver en la comunidad del pacto y está tratando de producir. Efesios capítulo 4, vayan conmigo. Efesios capítulo 4.
Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que se manda? Que nos soportemos, que nos toleremos con mucha paciencia. Necesario la humildad, la mansedumbre. Recuerden que es la mansedumbre. La mansedumbre es un espíritu enseñable que sabe que no se la sabe toda. Eso es lo que sabe, no se la sabe toda. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Guardar la unidad en el vínculo de la paz. Ese es, en primer lugar, el énfasis a la audiencia original y es el énfasis para que lo podemos aplicar a nosotros. Y por último, para terminar, el énfasis en la diversidad nacional. No entiendo, o es unidad o es diversidad, háblame claro. Bueno, precisamente lo que nos deja ver la historia de José es que aunque se quería la unidad, no todos tuvieron la misma responsabilidad. Había diversidad en la unidad. Diversidad en la unidad. Fíjense estos asuntos acá para la audiencia original. La unidad de Israel se pudo mantener solo cuando los israelitas reconocieron que Dios mismo había ordenado sus diversos privilegios y responsabilidades tribales. No todos iban a estar en el templo, en el tabernáculo, en el oficio de la adoración. Ese era un privilegio, o mejor dicho, una responsabilidad, obviamente un privilegio, pero una responsabilidad en este caso a la tribu de Leví, ¿sí? A la tribu de Leví. En este caso, fíjense, en la distribución de la herencia hacia los hijos de Israel, podemos ver la distribución exclusiva, o podemos simplemente agarrar solamente el ejemplo de Judá, que es uno de los personajes principales acá, y sus descendientes. Vamos a cotejar estos versículos para terminar. Judá y sus descendientes, capítulo 49. Vamos a leer la bendición que Jacob le da a Judá, y es lo que Moisés le estaba diciendo a su audiencia original que debían esperar en la tribu de Judá, o en los descendientes de Judá. Capítulo 49, que es las bendiciones a los hijos de Jacob. Versículo 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado, ¿qué dice? El cetro. Hermanos, ¿quién le quitó el cetro y el báculo a Judá en el capítulo 38? Tamar. Y ahora él está diciendo, nadie te lo va a quitar. El liderazgo, nadie te lo va a quitar, es lo que le está diciendo allí. El liderazgo. Cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, es decir, de su descendencia, habrán reyes, lo que está diciendo. Legisladores. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Entonces, en la bendición a Judá se le estaba diciendo que esa tribu iba a ser muy especial en medio. ¿Por qué? Porque ya Dios había anunciado, hermanos, en Génesis 17:6, Dios le anunció a Abraham que de sus lomos saldrían reyes. En Génesis 35:11 se le dice a Jacob que de él saldrían reyes. Y ahora Jacob dice, bueno, los reyes no van a salir de toda la tribu de Israel, sino de una en particular, de la tribu de Judá.
Y esa era muy especial. Iba a venir Silo, el legislador, iba a venir alguien que iba a regir, que iba a ser el rey. De hecho, cuando el pueblo de Israel quiso rey, no le importó de dónde venía el rey. Fue de la tribu de Benjamín, no le importó, no importa. Ya Dios había dicho, ya va, es de la tribu de Judá. ¿Quién fue el rey conforme al corazón de Dios? David, de la tribu de Judá. Conforme al corazón de Dios, conforme a la forma que Dios quería las cosas, no como el pueblo quería las cosas. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y por último, José y sus descendientes. ¿Quiénes eran los descendientes de José? Manasés y Efraín, ¿lo recuerdan? En el versículo 5 y versículos 12 al 20, Jacob quiere bendecir, de hecho los adopta, y del 12 al 20 se nos dice cómo fue la bendición hacia ellos. Toma como el primogénito a Efraín, cuando realmente era el segundo, y a Manasés no. De hecho, les coloca las manos, ¿sí? Y lo que hace José es cambiarlo de posición, entonces Jacob lo que también cambia de posición las manos, para que la mano derecha le caiga en cabeza de Efraín. Lo estaba colocando como un lugar preeminente al resto. Recuerden, doble bendición a José, y esa doble bendición pertenecía en primer lugar a Efraín, a la tribu de Efraín. Y eso no es, si dejamos la historia, bueno, que chévere, la tribu de Efraín está bien, perfecto. Pero eso nos dice algo más, hermano. Eso no está ahí por casualidad. Vayan conmigo a Números 13. Números 13. Números capítulo 13. Versículo 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ajá, ¿y qué es eso, pastor? Oseas es el mismo Josué. El sucesor de Moisés fue Josué de la tribu de Efraín. Lo que está haciendo Moisés es convalidar la elección de Josué como el sucesor para ser el principal que iba a regir al pueblo de Israel. El principal. Oseas Josué es el mismo, hijo de Nun. Entonces, Josué no era de la tribu de Judá, ¿verdad? No era de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví, del cual era Moisés. Se suponía, bueno, ¿por dónde viene ahora el siguiente sucesor? Bueno, de la tribu de Efraín, Josué. Entonces, lo que está haciendo con la historia de José es básicamente, miren, yo estoy dando liderazgo a alguien que es la voluntad de Dios que lo tenga, de la tribu de Efraín. Todo tiene un porqué ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de aquí? No todos estamos llamados al mismo ministerio. No todos estamos llamados a cumplir las mismas funciones. A unos constituyó el Señor, Efesios 4, algunos constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero, ¿quién es mejor? No, dirá el pie, porque soy pie no soy del cuerpo. No, tiene una función. De hecho, los miembros más débiles se guardan más, se cuidan más. Pero el hecho de que no estés en una posición visible no quiere decir que no eres útil en el cuerpo del Señor. Diversidad en medio de la unidad. Se lo dijo Moisés a su audiencia original, nos lo dice el Señor a nosotros ahora mismo. Eres parte del cuerpo de Cristo, siéntete privilegiado. El Señor quiere utilizarte, quiere que seas útil en el cuerpo, sea donde Dios quiere que te coloque. Probablemente no en un lugar de eminencia en el sentido de visible, pero sea cual sea el llamado que Dios te ha dado, hazlo como lo hizo José. Cualquier sea mi situación, yo agrado al Señor, ¿ok? Damos gracias al Señor por este tiempo y oramos. Bendito Padre, gracias
porque por medio de estas lecciones, Señor, probablemente habrá muchas cosas para tocar, muchas cosas para seguir ahondando y seguir entendiendo tu palabra. Pero te pedimos, Padre Celestial, que esto que hemos escuchado, que hemos aprendido, tú nos ayudes, tú nos permitas, Señor, que eso selle en nuestros corazones de tal manera, Señor, que estas énfasis de la gracia, de la lealtad a tus mandamientos, Señor, de esa bendición que nos has dado, de esa bendición por medio de nosotros al mundo, de esa unidad que debemos guardar como iglesia de Cristo universal, Señor, y de esa diversidad, Dios mío, de cada uno en su lugar que tú has destinado, serte fiel y ser para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a no reñir en nuestro camino, Señor, para aplicarlo de alguna manera, a no pelear. Ayúdanos a guardar la fe, a guardar la unidad, mantener la paz, para que tu nombre sea exaltado, tu reino, Señor, sea extendido en medio de este mundo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.